Debo decir que hace un año y pico mi pueblo han sido tan generosos que me han puesto a la entrada del teatro un grupo, el modelo de un sobrino. Yo de niño apoyaba la delantera de Gallinero sobre un pedestal de granito, de colmenar, y arriba, en la delantera de Gallinero número 1, donde yo iba siempre y cuando la Nati tenía los 80 de la peseta o era tolerada, allí me senté. Allí han puesto otro niño en bronce, que es el mismo, apoyado viendo... En su momento me tuvieron 3 días llorando los de mi pueblo con esto del el niño del gallinero. Debió ser algo parecido a los pastorcillos de Lourdes o los de Fátima cuando se les apareció la señora. Yo hasta mucho tiempo después no supe que el indio no era un indio, el que se moría no se moría, que el gángster no era un gángster y que eran que eso era un oficio. Lo supe después ya cuando mi padre sale de la cárcel y lo destierran y hemos de irnos a Madrid. Y ya en Madrid hay otro entorno y ahí ya sé que está el cine, el Padilla, el Victoria, el Velázquez, y ahí ya sé que hay una señora que se llama María Montes y otro que se llama Sabú y otro que se llama Jonal y otro que se llama Tirone Pover y Hombaine y Errol Flynn, que se ganan la vida haciendo de piratas, de gángster, de mojetero. Y yo dije, pues eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero ser. Yo no quería ser actor, yo quería ser D'Artagnan, o el Cisne Negro, o Robín de los Bosques, o un gángster, o un policía. En definitiva, yo lo que quería era la posibilidad de prolongar lo que veía en las películas, en mis juegos infantiles. Pero nunca, bueno, hasta mucho, nunca no, bueno, aparecieron después ya las ideas, las aproximaciones a que esto podía llegar a ser, pero imagínate, en la habitación con derecho a cocina, allí con un entorno no demasiado fácil de aguantar, con los colegios de curas y con la España de aquel tiempo, pues este imbécil que soy yo que quería ser Errol Flynn. Yo de mocito era tenor ligero, imitaba a Antonio Molina. Yo cantaba El macetero, A la sombra de un bambú y El agua del avellano con falsete y todo. O sea, y he cantado zarzuela en el registro de tenor ligero. Después los años y algún que otro cigarrillo, y lo dejé definitivamente hace ya un montón de años, y aprovecho para decir que es una necedad monumental lo de fumar, pero se me ha ido quedando esta voz de hombre de la que no estoy nada descontento. Mis contactos con el teatro empiezan, de todas maneras, teatros aficionados, mucho antes de 16, 17 años, con la Provincial de Madrid de Educación y Descanso de la FED y de las JONS, por supuesto. Con el grupo en el metro, eran aficionados y ahí empiezo ya a compaginar mis trabajos de mecánico en el taller con los grupos de aficionados. Pero ya sí contacto a la vuelta de la mili, en el año 60, ya contacto con primero lo dirigió Soler Radillo y luego Ángel Fernández Montesinos, en lo de los títeres. Yo había hecho una cosa de Agustín Guzzani, un argentino, en el Colegio Guadalupe, pero yo pasé luego ya a hacer de la Provincial de Educación y Descanso a grupos de cámara y ensayo, entre ellos Los Juglares, que era... Y ahí hicimos una libra de carne, una cosa de Agustín Guzzani sobre el mercader de Venecia, y alguien me dijo que había estado José Luis Alonso. Y que José Luis Alonso había dicho, ¿ese quién es? Se llama Sacristán. Pues está bien ese muchacho. Pasaron 18, 19 meses. Y oliendo a mulo todavía, me fui a casa de José Luis Alonso, que vivía en la calle Serrano, que el portero no me dejó entrar. ¿Qué pinta llevaría? Pero me colé, subí y una señora mayor, la madre de José Luis, me abrió la puerta y José Luis, ¿de parte de quién? De parte, yo qué sé, de nadie. Y me recibió. Y tuve la suerte de que el gran José Luis Alonso me metió de meritorio en la compañía titular del Teatro Infanta Isabel. Ahí empecé con el teatro profesional en el año 60, donde conocí a mi más que amigo hermano Alfredo Landa. Yo leí ya la preparación del actor de Stanislavski con 17 años. Me lo compré en una librería de la calle Génova, que como se llamaba Stanislavski, era una librería clandestina. Pues claro, se pensaba que era propaganda comunista. Y ya nunca entendí nada, me lo leí mientras hacía la mili en Melilla, en la memoria emotiva y todo esto, ¿no? Leía Piscator, leía, en fin, bueno, leía. Bueno, vamos a ponernos ahora finos y a dar nombres.
pero nunca tuve otra escuela que la de fijarme en la gente que me gustaba y por ahí aproximarme, en la medida de mis capacidades, pues a gente como, por supuesto, por encima de todos, Fernando Fernán Gómez. Y Adolfo Marsilla y Fernando Fernán Gómez. Adolfo, yo debuté, bueno, el Centro Dramático Nacional se puso en marcha en este Teatro María Guerrero. Yo hacía el Joseph K. del Proceso, la versión de Peter Weiss, dirigida por Manolo Gutiérrez. Tuve la suerte también, Ismael Merlo, Alberto Closas, en fin, mucha gente, y Julia Gutiérrez Cava, mucha gente de la que aprender. Yo había estrenado en el Teatro Beatriz una comedia de Georges Feydeau, La pulga en la oreja, que fue un antes y un después en mi carrera profesional. Y me llamó Pedro Masó y me ofreció, nada de casting, no, una sesión pagada en La familia y uno más. Yo esa noche no dormí, claro. Y un coche me recogió y me llevó a un instituto donde en un pupitre yo me sentaba y vino y se sentó a mi lado el protagonista de Muerte de un ciclista. Madre, y yo tenía una cámara delante y decía unas tonterías allí. Fue La familia y uno más. Pocas semanas después, José Altez, que era el jefe de producción, me llamó a la oficina y me firmaron 4 películas. No, que ya las haremos. Ahora cuando se lo cuento esto a los actores y actrices jóvenes no se lo creen. 4 películas con título y fecha de rodaje. La ciudad no es para mí, Nuevo en esta plaza, Sor Citroën y ¿Qué hacemos con los hijos? Yo no iba a los rodajes cantando La Internacional, lógicamente, ¿no? Pero yo recuerdo, José Luis de Heredia era primo de José Antonio Primo de Rivera, la cordialidad y las conversaciones que he tenido con José Luis de Heredia, o Pedro Masó, Mariano Zores, o Mariano, gente que conmigo se han portado formidablemente, que confiaron en mí y a lo que yo lo estoy y le sigo estando profundamente agradecido. Me gusta el cine, entiendo algo de cine y sé perfectamente qué películas son más o menos buenas, malas, regulares, como quiera que sea. Pero en mi memoria, en lo personal, el agradecimiento de aquel chaval que un día quiso a ver si podía, cuando sonaba el teléfono de la vecina o la dueña de la pensión en la que yo estaba y me decían, al otro lado estaban los que estaban, que eran los que confiaron en mí y vuelvo a decir, les estoy y estaré eternamente agradecido. Yo hice una campaña de publicidad para una marca de hojas de afeitar, que la llevó a cabo Chicho Ibáñez Serrador, y fue muy interesante porque Chicho me pasó toda la documentación que la casa comercial había hecho a propósito de mi figura, lo que, más allá de si era buen actor o mal actor, es qué gente o no compraría lo que yo anunciaba. Y bueno, de hecho hice 2 o 3 campañas, quiere decir que fui, porque el rechazo era muy pequeño y siempre por cuestiones. Yo al rojo ese no le compro nada, es una cosa así. Pero bueno, parece ser que sí. No tengo noticia de haber sufrido un tipo de represalia o de nada que interfiriera en mi carrera profesional. Lógicamente tenía un criterio, ¿no? Y cuando aparecieron proyectos de otra naturaleza, naturalmente fui el primero en celebrarlo sin renegar, sin renunciar ni avergonzarme jamás de ninguno de mis trabajos. Yo estaba rodando Las largas vacaciones del 36. Estábamos rodando cuando se murió Franco en Barcelona, una película formidable con un guion de Manolo Gutiérrez. Y recuerdo que Ismael Merlo gritaba, se ha muerto ya este... Y le decíamos, calma, y Ismael que se acaba de morir, ¿no? Que no ha pasado nada, que no ha cambiado nada, ¿no? Pero era curioso, ¿no? Que nos pillara rodando las largas vacaciones, que fueron largas, las vacaciones del 36, realmente. Ya por proximidad, en el paso del tiempo a la muerte de Franco, lo que ya se movía en el país en los comienzos de los 70 era interesante. Por ahí lo de la tercera vía, creo que fue eso, una vía de posibilidad de un cine comercial con ribetes de cierta capacidad crítica, por así decirlo. Yo no puedo sino recordar también, con todo el agradecimiento del mundo, a José Luis Dibildos, a Roberto Bodegas, José Luis García, que hicieron, pero sobre todo a José Luis Dibildos, que fue el que decidió hacerme
el españolito de a pie que contara en Los Nuevos Españoles, en Vida conyugal sana, en fin, aquellas películas, las angustias, las ilusiones del españolito de a pie. Creo que hablo también por una especie de pulsión en lo personal, ¿no? Todo estaba entonces impregnado de un entusiasmo, de una ilusión, de ir, antes de que Franco se muriera, ya tener la intuición de que el franquismo no tenía continuidad. Entonces todo eso se vivía en el trabajo. Contábamos las películas, se escribían las novelas, se hacían las sinfonías, se bailaba el ballet, se hacía lo que fuera, siempre en la expectativa en aquel tiempo de que algo iba a suceder que iba a ser para mejor. Había que estar ahí, había que estar en la huelga del año 75, había que empezar a cuestionar al sindicato vertical, había que estar ahí. Puñeta, ¿cómo no vas a vas a quedarte en tu casa? Vas a decir, no, no, hombre, y dar la cara. Y afortunadamente contamos con la respuesta de la gente, ¿no? En fin, fueron películas que funcionaron muy bien. Creo que también influyó que en el Imperio, en Estados Unidos, empieza a cambiar el modelo de héroe, el musculoso, el alto, empiezan a aparecer los canijos como Dreyfus, como Hoffman, Al Pacino, y entonces hay una especie de cambio y aparece el sacristán que no es ni muy guapo ni muy feo, ni muy alto ni muy bajo, ni muy revolucionario, pero tampoco muy conservador. No quiero decir que sea un mediocre, pero sí estar ahí representando un poco esta cosa de a ver si por aquí, pero cuidado con que por ahí, en fin, que es el personaje de Vida conyugal sana, de Los Españoles, y después vienen, para mi suerte, la confianza que depositan en mí José Luis García, José María González Sinde, y Pedro Lea, y Gonzalo Suárez, y Eloy de la Iglesia, y otros cuantos, o Gilo Pontecorvo, o mi amigo Pepe Sámano, que me van encargando trabajos que, al margen de las calidades como películas, sí es cierto que son el testimonio de un tiempo en el que empezamos a contarnos o a contar aquellas cosas nuestras que antes no se pudieron contar. Yo me siento orgulloso, coño, de haber sido eso, ¿no? La correa transmisora, más allá de mis calidades como actor, vuelvo a decir, más allá de la bondad o no de las películas, creo que hay en todo aquello el testimonio de unas gentes que salían de un túnel y que tenían, por edad y por preparación o formación, la capacidad, iba a decir, la osadía, ¿no? Decir, vamos a contarnos en estas películas nuestras. Como yo digo, fueron los tiempos del esplendor en la hierba, ¿no? Estás no solamente haciendo unos trabajos como actor con unos personajes formidables, sino estamos contribuyendo, ¿no?, a que salgan a la luz historias, problemas, personajes que antes no se pudieron contar. El caso de la colmena, por ejemplo, es que fue, aparte de la satisfacción de ver el trabajo que hizo José Luis de Bildos en la adaptación, con Mario y Mario en la puesta en escena, y luego el tener al lado estos compañeros. Y pues sí, y en Flor de Otoño, simplemente que mi madre lo hiciera, doña Carmen Carbonell, ya fuera una cosa que yo no cabía en mí de gozo. O bueno, tuve la suerte, ¿no?, de que se completaran. Debo decir que llevo casi 70 años en esto, y desde un tiempo a esta parte, hace ya mucho tiempo, puedo elegir mi trabajo, y que mi trabajo y mi vida van de la mano. Nunca me ha faltado trabajo, he tenido responsabilidades familiares de las cuales soy el único responsable, que bueno, me han llevado a vender libros a plazos, ocasión para celebrar haber sido uno de los primeros vendedores del círculo de lectores. Nunca me ha faltado trabajo, y además cuando he podido, creo, incluso ahora lo que estoy haciendo de Juan Mayorga, dentro de la humildad y la precaución de vida, ser de alguna utilidad a la gente que aunque solo sea durante un rato, hora y media, 2 horas, la gente que acude o ha acudido a ver lo que uno le proponía. O sea, la satisfacción de un trabajo que me gusta hacer, y vaya usted a saber, no soy tan soberbio como pensar que vamos a cambiar la historia, pero sí ayudar a que a alguien le pueda ser de alguna utilidad lo que hago.
mi amigo Víctor Manuel me ofreció, porque la iba a dirigir Adolfo, en fin. Yo conseguí pegar los planos y hacer un homenaje a mi amiga Concha Velasco en esa película y pegué los planos y ahorré, porque la propuesta de Víctor era, tú te atreves a dirigir quitándole 250 millones de presupuesto, y yo dije, no sé cómo se traduce eso. Bueno, de Soldados de Plomo ahora Arnedo me ha publicado un libro con el guión original, muy bonito, con unas fotos también del niño del gallinero en Chinchón. Surgió a través del rodaje de La Cripta. Yo conocí a Eduardo Mendoza, él me regaló 40 folios y yo terminé el guión. Y Cara de Cerga con Carlos Pérez Merinero, ahí establecemos una historieta que, bueno, han quedado... Son películas que no están mal, ¿no? Creo que la más redondita es la primera, Soldados de Plomo. Pero bueno, han surgido después algunas ofertas, pero si el cómico Sacristán tiene trabajo, que tiene, el director Sacristán lo mejor que va a hacer es quedarse en su casa y no incordiar. Yo no sé, no sabría hacer un trabajo de encargo. Entonces, escribir el guión en colaboración, conseguir la financiación, rodar, bueno, se lleva un tiempo que yo perdería cuando ya la oferta cinematográfica no era lo frecuente o lo interesante que yo pensaba. Hombre, tenía que haber sido muy interesante para que yo no hiciera El hombre de la Mancha. Claro, o muy interesante para no hacer My Fair Lady. Claro, yo no puedo... Entonces, o muy interesante, ¿cómo voy a perder mi condición de actor en hacer Magical Girl, para dirigir una película que me va a llevar? No, yo prefiero atender a trabajos que me entusiasman como actor ante la duda de vaya usted a saber qué puede salir. Porque además, ahora ya con los nuevos sistemas, yo no sé si sabría siquiera cómo se hace esto. Los cambios son técnicos, mecánicos. La constante es la misma. Hay que contar una historia y hay que tener el coraje, el valor, a ser posible el talento para contarla. Las variantes son mecánicas o técnicas. Yo, lo digo medio en broma, la única diferencia entre Juan de Orduña y Rebollo es que Juan de Orduña lleva peluquín. No, las variantes, pues... yo he visto en El fondo de los ojos de Carlos Bermud, o de Quique Maillo, o de Pau Durá, o de Paul Rodríguez, o de... En fin, no, siempre se va a quedar uno en el tintero. La misma ilusión, el mismo miedo, lo mismo que veía en Gonzalo Suárez o que he visto en mí mismo cuando he dirigido, No. Y luego la precariedad es una constante en el capítulo de lo que vamos a llamar la industria cinematográfica, de la cual Luis Berlanga siempre decía: ¿qué coño industria? Aquí no hay nada que se le parezca. La precariedad es siempre la constante. Bueno, cuando dice Madrid 1980, con David Trueba, ¿no? Bueno, no digo el rodaje de Un lugar en el mundo, lo hicimos en cooperativa, lo que fue posiblemente de las cosas más... donde aquí fue La Vaquilla o La Colmena, ¿no? Y chapó para el señor Matas y chapó para el señor Dibildos, que enfrentaron producciones de esa envergadura con fin. Pero nunca, yo no he participado, tengo por estrenar la última película con Rodrigo Cortés, donde siempre hay un punto de decir, cuidado, no nos pasemos, cuidado con un sentido de la... Ahora ya hay una cierta libertad en cuanto al soporte, ¿no? Porque antes con el negativo se podían hacer 3, 4 tomas. Me acuerdo con Juan, los operadores entonces, era todo blanco y negro. Cuando empezó a usarse el color, le permitían positivar en color un día a la semana. Los operadores trabajaban a ciegas, ¿no? Y debo decir que ahora con la mecanización, con todo, ahora tiene un visor el de la cámara, tiene un visor el ayudante de cámara, tiene un visor una prima hermana del ayudante de la cámara, el portero donde vive, el de la cámara tiene otro visor, ves en un momento, en el instante lo que estás haciendo. Entonces había un señor que era el segundo operador
no es solamente una cosa mecánica de lo que estoy hablando, es la mirada del director sobre una historia que se cuenta en imágenes. Nadie sabía hasta el día siguiente qué es lo que se había hecho. Y la posibilidad de corregirlo, si se había hecho mal, era prácticamente inexistente. Si se había hecho mal por una razón o por otra, ahí se quedaba. Ahora la posibilidad de corregir está al alcance de la mano, mientras se va rodando, se va montando, se va talonando, se va tal, todo, es una... Con todo, seguramente, yo no soy como Richard Lester, que ha dicho, no hay celuloide, no hago películas, ¿no? Hay algo en toda esta cosa de la mecanización, del avance tecnológico, hay algo que me amenaza con una cierta deshumanización. Había algo en el contar la historia, entonces, que remitía a algo físico. Había algo de pellejo, había. Y ahora, negar esto es una estupidez, porque yo veo ahora cuando regular las cámaras estas, que puede ser una que es como una caja de cerillas, o otras cámaras que son unas cámaras laboratorio, que aquello impresiona lo que los directores de fotografía dicen que todo lo que han aprendido prácticamente no les sirve, porque a cada 15 minutos sale un aparato nuevo que tiene unas posibilidades nuevas. Entonces, la suerte es poder vivir todo esto, ¿no? Desde La familia y uno más hasta Escape, pues qué suerte, ¿no? Qué bien. Y te digo, por concluir, para mí, las variantes son técnicas, mecánicas, la constante es la misma. Y posiblemente lo mejor que le puede pasar a uno cuando lleva tanto tiempo en esto es seguir trabajando y trabajar con gente joven. Es muy estimulante. Se nota cuando estás con uno particularmente torpe, porque se han dado casos, o particularmente hábil, ¿no? Lo que ocurre es que a veces las torpezas tienen que ver con un mal manejo de la técnica, o a veces la torpeza es un mal manejo del material humano con el que trabajan, o la habilidad pasa por lo mismo. Grandes hábiles de la puesta en escena que no tienen la menor idea de lo que le pasa al actor o a la actriz con la que trabajan. Y entonces las propuestas son siempre en función de un aspecto formal, sin tener en cuenta. Entonces, esto sí se nota. Lo del genio, yo creo que la genialidad en el cine, hasta que no está montado, no se sabe. Porque yo he hecho unas cuantas películas, algunas francamente, en fin, no muy recomendables por la calidad, quiero decir. Y por la primera vez, ¿habéis visto Proyección ayer? Sí, formidable, cojonudo, todo muy bien. ¿Qué pasa? Que luego lo pegas todo y ¿por qué ha quedado este churro? Bueno, la genialidad en el cine creo que es, mientras no está todo montado, al menos en mi caso, no es fácil de detectar. Lo que sí es muy curioso, estas habilidades por un lado y estas deficiencias por otro, como si son muy coincidentes. El que sabe manejar la máquina y no sabe manejar al monigote, y el que sabe manejar el monigote y no sabe manejar la máquina. Este nuevo cine español tiene una cosa asombrosa, ¿no? Las primeras películas no parecen primeras películas. Claro, son criaturas que se han destetado ya viendo con un iPad, con un teléfono, ¿no? Que entonces tú advertías en las primeras películas cómo se había el titubeo, lo que es la sintaxis, ¿no? La duración de un plano en relación con el anterior y el que le sigue, la solución, si es un plano y contraplano, una panorámica, un traveling o lo que sea. Ahora es acojonante, el término acojonante, cómo hay primeras películas con este dominio del lenguaje, ¿no? En ocasiones se corre el riesgo de un cierto mimetismo, pero la cosecha, sobre todo en las tías, la cosecha de jóvenes directoras es impresionante, impresionante. Y la calidad media de la ficción en España hoy es formidable, formidable. La media es mucho más... Hombre, todos los años no van a hacer un Berlanga, ni van a hacer un Buñuel, ¿no? O un Bardem, en fin, algunos más. Pero la media de calidad de la ficción que se hace, no solo en cine, en televisión,
es formidable. Y no te digo actores y actrices que ya desde mucho tiempo ya se han ido sacudiendo, y hace ya mucho tiempo, ¿no?, del lastre de una forma. Cuando yo me fijaba en los que me gustaban, eran muy pocos porque todo venía de una formación teatral, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Eran 2 funciones todos los días, 7 días a la semana, que le faltaba la frescura, la aproximación a la verdad, todo era una cosa declamatoria, ampulosa. Todo eso ha desaparecido hace montones de tiempo y hay unos trabajos, tanto en el cine como en el teatro, pero soy más espectador de cine que de teatro, debo decir. Entre otras cosas porque cuando no trabajo en la casa de Peralejo, allí no quiero saber nada de Madrid, ni de la civilización, ni de nada. Y lo que así allí hago es ver películas. Entonces estoy más cerca del cine. Yo soy el primero en aplaudir y celebrar la calidad media de toda la producción de cine que se hace, cine y televisión que se hace en España. Los reconocimientos, vuelvo a Fernando Fernán Gómez, ¿no? Siempre decía, van a ser más las veces que no que las que sí te reconozcan. O sea, lo importante es que tú tengas o no la satisfacción o al menos la conformidad con lo que estás haciendo, que a veces se hace porque hay que pagar el recibo de la luz y no pasa nada. No conviene que pase nada porque esto es un trabajo y se ha acabado, ¿no? Entonces, lo que sí, en ocasiones, creo que había 2, 3 trabajos míos, uno de ellos es El viaje a ninguna parte, porque el propio Fernando me lo decía, estás siendo muy cicateros contigo, sacristán. Claro, Fernando dio una cena antes de empezar a rodar El viaje a ninguna parte y me dijo, quiero que estés 2 horas delante de la cámara y que no se te vea. Y Agustín decía, pero Agustín González, pero cómo no, pero, o sea, en las memorias de Fernando, El tiempo amarillo, yo estaba haciendo Las guerras de nuestros antepasados en el Bellas Artes cuando se publicó la primera edición, que me la mandó allí. En fin, fui ahí. Y dice Fernando, claro, yo le dije a este hombre hizo tan bien lo que yo le pedía que no lo ha visto nadie. Efectivamente, nadie, pero vamos, ni el long play, ni nada, de nada. Y yo creo que era un trabajo para haber tenido un cierto. Pero bueno, es temerario vivir pendiente de los premios. Cuando me los dan, yo soy el primero en agradecerlo y de verdad lo agradezco y lo celebro. Pero no puedes vivir pendiente. Lo importante es, y lo aprendí de Fernando, la mayor medida del éxito, mientras, en fin, tu campo de acción sea este trabajo en este país, es la continuidad en el trabajo. Y creo además, esto empieza con los primeros protagonistas, ¿no? El comienzo de los 70, antes de que, a diferencia de mis admirados y queridos, sobre todo mi amigo, digo más que hermano, Alfredo Landa o López Vázquez, que yo estaba ahí, bueno, a ver si esto se rompe una pierna y soy yo el que sigue a las suecas por ahí. Pero afortunadamente aparecen estas historietas del posibilismo dentro del cine comercial y creo que sí, vuelvo entonces al reflejo del españolito de a pie, el de la mesa camilla, de la cosa doméstica, pero sí, creo que sí, que sea, y me vuelvo a decir, me siento muy satisfecho y orgulloso. De unas películas me gustan más, otras menos, ¿no? Pero sí, ahora hay un reconocimiento que yo advierto cuando ahora estoy de gira en la calle, que la gente, más allá de decir es usted el gran actor, no, hay una familiaridad. La gente se acerca a pedir una foto, a lo que sea, casi como si fueran de la familia, ¿no? No es una admiración, una devoción, no, es que me dicen, pues es que nos hemos criado contigo. Luis Martínez me hizo un reportaje muy bonito en El papel en El Mundo diciendo, Pepe Sacristán, somos todos. Hay, sí, para bien y para mal, ¿no? Como decía en la asignatura pendiente, yo me reconozco en estos cupones de varios que llevamos todos.
Mis mejores amigos y mejores amigas están dentro de la profesión. Y tanto en el cine, en el teatro como en la televisión. Te digo, me va a decir ahora, oh, qué buenos. No, no, hay necios, hay hijos de puta. Lo que ocurre es que seguramente yo en los comienzos, cuando no tienes más remedio que tragar, no, el hijo de puta no se ha manifestado. Al menos yo no he sufrido la hijaputez que yo he visto en otros. He visto el comportamiento para con otros compañeros, eso sí lo he visto. Pero en mi caso ha habido, bueno, pues que bien estamos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que era la fiesta que era rodar con Mariano, con Antonio, con todo el equipo de la gente de Mariano. Era una fiesta. Luego la película era bueno, pero era, salvo la pobre Gracita, que Gracita tenía problemas de trastorno emocional y raro era el rodaje, que no había algún... Yo ya asistí, mi primera película fue Operación Matajari y ya, en fin, Gracita empezaba a crear más problemas de los que podía compensar o no su éxito en la taquilla, y luego pues derivó en un final no muy feliz. Todo lo contrario que José Luis, con el que, bueno, yo también es verdad que ya con lo que era José Luis, mi admiración hacia José Luis López Vázquez no puede ser, pero yo ya en Todos a la cárcel ya no era... Jo, lo pasamos haciendo El divorcio que viene, que era una película que a Berlanga le gustaba muchísimo, que era una historia de Rafael Azcona y de Pedro Masó. Lo pasamos pipa rodando. Fue la primera película que rodamos con el combo este dichoso. Era la primera película que decía, vamos a ver lo que hemos hecho. Mira, desde ahí. Claro, la suerte, ya por resumir, ¿no? No quisiera esta cosa bobalicona, decir, oh, qué maravilla, pero qué coño. Desde aquel día en la delantera de Gallinero hasta hoy, el recorrido, al otro día he vuelto de mi pueblo porque se ha celebrado un certamen de teatro que lleva mi nombre. Como yo vuelvo la vista atrás y no vuelvo a mierda, todo lo contrario. Yo me reconozco con todos los errores, con todas las torpezas, con todo lo que... la insensatez incluso a veces, ¿no? Pero me reconozco en eso. Y luego la satisfacción, caminando por las calles de mi pueblo y viendo al muchachito que me han hecho allí, pero sería miserable por mi parte que yo encima mostrase un gesto como diciendo, pues no, estoy yo. Estoy, vuelvo a decirte, entre lo que aquel crío pensaba que podía dar de sí esto de ser cómico, de ser artista de cine, que es lo que yo quería ser. Tengo la sensación de que lo que soñaba aquel crío, entre lo que soñaba aquel crío y lo que le viene ocurriendo a este señor mayor, está más o menos dentro de lo que yo aprendí de mi amigo y maestro Fernando Fernán Gómez. ¿Qué supone el ejercicio de una profesión como esta en un país como este? O sea, no ser idiota, no ser, pensar que... Porque yo he oído a algunos compañeros y compañeras que en ocasiones la fama les trastorna, que la fama produce un vértigo, que la fama, a mí me parece una soberana estupidez. Pero el ejemplo que yo les pongo muchas veces, tú vas a Chinchón y dices Marlon Brando, y prácticamente todo el mundo en Chinchón sabe quién es Marlon Brando. Tú vas a Omaha, en Nebraska, donde nació Brando, y dices Pepe Sacristán. Ni Dios tiene ni puta idea. Dice, la fama, la idea de la fama, te la dan cuando ves a Meryl Streep recogiendo la Palma de Oro en Cannes. En fin, que la fama aquí, el dejarte deslumbrar o atropellar o desequilibrar por el éxito, es una necedad por encima de todo y es patético. Eso yo lo aprendí porque Fernando, claro, cuando hace Bala Rasa, dice, joder, esto no ha hecho más que empezar. Dice, no, ese era el techo. A partir de ahí a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. No pasa nada si tienes claro dónde coño estás y qué es lo que puede dar de sí esto. Entonces yo sería un miserable. Yo he estado 5 años haciendo un monólogo de una obra de Miguel Delibes. Tengo ofertas. Ahora estoy con mi amiga Ana Marzoa y otros compañeros jóvenes en pasar de Delibes a Mayorga. Hay otras cosas por ahí en la cabeza. Pero siempre dentro de esta... Es decir, la realidad es esta y esto da de sí. Y qué bien.
qué bien, ¿no? Sobre todo cada vez que yo pienso en eso, en la habitación con derecho a cocina y los sueños en el cine Padilla, cuando veía Las mil y una noches y me desmayaba además a propósito de una tortura que le hacían a Turhan Bey. Pobre de aquel que piense que primero debe ser un coñazo y luego miente como un bellaco, que ya lo sabe todo. No, porque cada propuesta de personaje conviene que sea un salto en el vacío, ¿no? Hay personajes que, bueno, pues se llama Manolo y no averigües más, ¿no? Pero normalmente, digo, si puedes elegir, ¿no? Ando yo ahora dándole vueltas atrás. ¿De cuántas maneras se puede ser celoso con Otelo? ¿De cuántas maneras se puede dudar con Hamlet? ¿O de cuántas maneras puede uno morir de amor con Romeo? Bueno, pobre de aquel que diga, yo me las sé todas, pues vete a aburrirte a tu casa, ¿no? No, siempre hay, sobre todo además, teniendo en cuenta cómo te manda la pelota el compañero o la compañera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer público ahora la satisfacción inmensa que siento de trabajar con Ana Marzoa en la colección. Es una satisfacción enorme, es una gozada, y eso lo digo a ella todos los días, ¿no? Cómo tira la pelota para que yo... nos lo pasamos. Entonces, esa capacidad de sorpresa, ¿no? De que, sobre todo en el teatro, lo que estás haciendo hoy ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. No hacer locuras, pero siempre hay una vuelta de tuerca que darle a la cosa. Alfredo Matas nos convoca a unos cuantos para hacer la Academia de las Artes y las Ciencias. Soy uno de los 10 padres de la criatura, ¿no? Lo que hemos mendigado en la Academia para poder pagar el teléfono, cuando la oficina estaba en General Hora, con Antoito Jiménez Rico y Eduardo Ducay y yo. Tengo una anécdota con Fernando. A mí siempre me tocaba ir a Fernando. Mira, Fernando, esto es una plataforma sindical, porque tenemos que, vamos, son 5.000, firma aquí. Esto no es sindical, Fernando, esto es como la Academia de los BAFTA, los David de Donatello, en fin, los premios de esto y son 5.000, y me dice Fernando, toma las 5.000 y no fundes más cosas.